Esta es la segunda clase de las enterobacterias. Es así como lo pone el programa de la Rómulo Gallego, pero como el programa es tan anticuado y viejo y no ha habido cambios, tenemos que preguntarnos si las bacterias que vamos a ver en realidad son enterobacterias. Porque si nos vamos a lo que son en realidad las enterobacterias, son bacterias que están presentes como flora normal de nuestro sistema digestivo. De paso son oxidasa negativos, que es casi todas las características, y todas suelen ser bacilos. En cambio, las que vamos a ver en esta clase no son parte de la flora normal de nuestro cuerpo, sino que se encuentran en otros lugares y algunas van a producir lo que sería oxidasa, es decir, van a ser oxidasa positivos. Por lo tanto, ya los libros no los toman como enterobacterias, sino que son bacilos gram negativos no formadores de esporas causantes de enfermedades entéricas, ¿ok? Ellas van a causar enfermedades entéricas como el disentérico, diarrea, etcétera, en nuestro organismo, pero no son productores, no son parte de nuestra flora digestiva normal. Y aparte, ustedes van a observar más adelante que no son bacilos como tal, o sea, son ciertos tipos de bacilos con diferentes formas. Así que quiero que tomen esto en cuenta y que también vean que cada bacteria está en un apartado aparte, lo van a ver en los libros de microbiología. Por lo menos la Helicobacter pylori es parte de los Helicobacter, ¿ok? Los Campylobacter también van a ser parte de los Campylobacter, ¿ok? Y los Vibrios van a ser, ahí vamos a sacar lo que sería el Vibrio cholerae. Entonces quiero que tomen bien eso en cuenta y que se quite lo que dice el programa de la universidad y tomen esta parte como una clasificación totalmente aparte, ¿ok? Entonces vamos a empezar con la primera grupo de bacterias, que son las Yersinia. Las Yersinia van a ser catalasa positiva, oxidasa positiva, es una diferencia de las enterobacterias que vimos en la clase anterior, que casi todas son oxidasa negativas, si se fijaron. Van a ser básilos cortos y polimorfos. Y son anaerobios facultativos. Aquí los podemos ver. Hay 3 especies que van a ser patógenas en el hombre. Una de las más famosas actualmente va a ser la Yersinia peste o pestis, ¿ok? Se puede llamar de las dos maneras. Esta va a ser conocida por causar lo que sería la peste negra o muerte negra, que tiene una importancia histórica porque es una de las pandemias más grandes en la historia de la humanidad, que acabó aproximadamente con un cuarto de la población mundial, ¿ok? En total, han habido 7 pandemias en la historia, pero la más fuerte fue en el siglo XVI, que afectó casi toda Europa y toda Asia, ¿ok? Se dice que uno de los lugares en donde más afectó fue en Florencia, Italia, donde nada más sobrevivió una quinta parte de su población, ¿ok? Y también esta bacteria nos dio a conocer la capacidad del ser humano para tener como esa pizca de malicia y utilizar esto como bioterrorismo, ya que se puede ver mucho en la historia de que las personas que estaban infectadas y que ya se sabía que iban a morir, porque para aquel tiempo no existía lo que serían los antibióticos, no había tratamiento, ni siquiera se sabía de qué manera se transmitía, mandaban a esas personas afectadas a otras naciones enemigas para que a ellos les llegara la pandemia. Y esas fueron las primeras formas de bioterrorismo que se vio en la historia. ¿Okay? Es muy interesante para que se aprendan bien esta bacteria, no solo en el aspecto médico, sino también como cultura general. Hay una película que se llama El Médico, que es muy buena y habla sobre una persona que era inglesa y se hace pasar por un judío para ser médico, porque los judíos estaban más adelantados en ese tiempo, y se pasa en una de las temporadas en que pasa esta pandemia de la peste negra. Las otras que no son muy comunes van a ser la Yersinia pseudotuberculosis
y la Yersinia enterocolítica, que por eso es que la clasifican como un bacilo que crea una enfermedad entérica. Pero lo más importante de esta bacteria y la especie va a ser la Yersinia pestis, ¿ok? Ella es diferente a las otras dos. En los cultivos va a formar pares, cadenas, o en su mayoría van a estar de manera individual, como podemos observar aquí. Esto no le recuerda a una bacteria que vimos antes. Es muy parecida. No les recuerda a ninguna bacteria que vimos antes. Que más bien no me creía que esta fuera un cultivo de Yersinia. No, nadie se le viene a la mente. Bueno, se los dejo de tarea. Ok, ellas van a adquirir un aspecto bipolar en la tinción de Green, Yennan y Wasson, que son parecidos a la tinción de Gram, pero con otros tipos de tinción y otros mecanismos diferentes. Lo importante de que tienen que saber es que vamos a identificar a este tipo de bacterias por estas tinciones, ya que van a dar un aspecto bipolar en la tinción, como vemos aquí. Va a haber una parte que se va a ver oscura y la otra parte que se va a ver rosada. Y va a dar como un aspecto de alfileres de seguridad, ¿ok? De esos que se utilizan para la ropa. Son inmóviles, ¿ok? No poseen flagelos, casi no tienen actividad bioquímica y a las 24 horas ellas tienen la capacidad de ya formar colonias pequeñas, ¿ok? Incoloras, grisáceas, como vemos aquí. No necesitan un medio de cultivo específico y son oxidasa negativos, al igual que las enterobacterias. Son ureasa negativos. Bueno, son un bacilo gram negativo, pero ¿a qué bacilo gram negativo se parecen en específico? Era mi pregunta. Sigo la clase mientras lo piensa. Son ureasa negativo y DOL negativo, ¿ok? Y lo importante, que va a tener un papel importante en los factores de virulencia, es que ellas son catalasa positivo, ¿ok? Entonces, ¿cómo fue que se dio esta gran pandemia y esta enfermedad horrible en el mundo? Bueno, primero, como toda bacteria gram negativa, ellas en su membrana de liposacáridos van a contar con endotoxinas, ¿ok? Así que en su lisis la van a liberar y eso va a contribuir a llamar las citoquinas y más proinflamatorias, ¿ok? Van a obtener la proteína F1 capsular que va a inhibir la fagocitación, ¿ok? Y va a permitir que ellas sigan reproduciéndose. Gracias al antígeno WIB que posee esta bacteria, van a tener sistemas inyector tipo 3, que son los inyectosomas, que ellos lo que hacen es que inyectan directamente por medio de los pilis las toxinas que poseen, ¿ok? A la célula hospedadora. Son coagulasa positivo y son fibrinolíticas, ¿ok? Esto va a estar dado por ciertos tipos de plásmidos que ellas posean y van a ayudar a diseminar la enfermedad de manera rápida. ¿Okay? De paso, como último factor, van a tener lo que sería la fosfolipasa D, que va a permitir que cuando estén en el intestino de la pulga, puedan construirlo y reproducirse en ella. ¿Okay? Entonces, así empieza. Tenemos todos estos factores de virulencia que tiene la bacteria. Entonces, ¿qué pasa? Ella en su mayoría se va a encontrar en roedores silvestres, como lo son las ratas. Entonces llega una pulga sana, como vemos aquí. Es por vista de un microscopio electrónico de cómo toda la circulación y el elemento que utiliza la pulga, que es la sangre, se ve sin ningún tipo de obstrucción, ¿ok? Entonces ella va a picar la rata contaminada, la bacteria va a entrar y por medio de esta enzima fosfolipasa D va a coagular y a obstruir todo el sistema digestivo de la pulga. Miren cómo vemos aquí, ya casi no hay color verde porque hay una total
obstrucción. Y aquí es donde ella va a empezar a reproducirse dentro de la pulga. Entonces, si llega a ocurrir que esta pulga infectada llega a picar a un ser humano, porque obviamente como no hay proceso de los alimentos, va a estar más hambrienta, su picadura va a ser más profunda y va a ser, ¿cómo decirlo?, desesperante su hambre. Entonces, al momento de picar, la sangre de la pulga que vaya a devolverse a lo que es la herida va a tener presencia de esta bacteria, ¿ok? Y va a entrar en la sangre. Como entra directamente a lo que sería el torrente sanguíneo, van a activarse lo que son los macrófagos y los polimorfos. Los polimorfos sí van a eliminar esta bacteria, pero no son suficientes. Ellas tienen la capacidad de vivir de manera intracelular en los macrófagos gracias a la proteína F1 capsular, ¿ok? Y se van a reproducir dentro de estos macrófagos, van a viajar por el sistema linfático y gracias a que son coagulasa positivas y fibrinolíticas van a ocasionar una coagulación generalizada y van a causar inflamación de los ganglios como vemos aquí, ¿ok? Entonces, donde haya ocurrido el sitio de la infección y de la picadura es donde los ganglios más se van a inflamar. En su mayoría son en la ingle y en la parte de las axilas. Estos ganglios inflamados suelen explotar y sacar un material purulento, infeccioso, que cualquiera que toque o respire puede contagiarse. Por eso es que es extremadamente contagioso. ¿Qué pasaba en esa época? Que no sabían, había poca higiene, no sabían que era por medio de las pulgas que se transmitía, y entonces los cadáveres los amuñuñaban en ciertos sitios, las pulgas seguían vivas ahí y empezaban a picar a otras personas sanas. Cuando se dieron cuenta de que era por las pulgas, ya dejaron de enterrar a los cadáveres y empezaron a cremarlos, ¿ok? Y de ahí es donde se viene esa nueva costumbre de cremar los cuerpos, porque si cremaban los cuerpos eliminaban las pulgas que estaban ahí, y también empezaron a quemar las ratas cuando se dieron cuenta de que ellas también eran el agente transmitidor y la pulga era el vector, ¿ok? Entonces, ella cuando entra al sistema linfático es muy propensa a causar bacteriemia. También se reproduce dentro de los vasos sanguíneos y va a causar meningitis, neumonía y pleuropericarditis serosanguinolenta, ¿ok? O sea, eso quiere decir que va a haber acumulación de moco, va a haber efectos hemorrágicos y necrosizantes, porque esas lesiones con el pasar del tiempo se van poniendo negras y las extremidades de los dedos también se van a ver, ¿cómo se dice?, afectadas y como tejido necrótico. Esto va a ocasionar lo que sería la coagulación diseminada en todo el cuerpo, un shock y luego una muerte, ¿ok? Si se contagia así como les estoy diciendo, las posibilidades de sobrevivir son de un 50%, ¿ok? O sea, la mitad lograba sobrevivir a esto. ¿Qué pasa? Que esto también, este tipo de bacteria puede causar lo que es la peste neumónica. Es la misma enfermedad, solo que ocurría que cuando el paciente tosía ya tenía la neumonía y solía ser una tos emética y alguien tenía contacto con esas gotas y se infectaba de manera directa por una infección respiratoria, causaba la peste neumónica, ¿ok? Súper necrotizantes, de una evolución rápida, y la mortalidad era de un 100%. Aún así, en lo que sería Mongolia y parte de Asia, esta enfermedad se sigue viendo, es endémica. Y la persona que la contagia tiene que ser tratada en menos de 24 horas con antibiótico-terapia. Porque si pasan más de 24 horas, las posibilidades de que sobreviva son muy pocas, ¿ok? Entonces se utiliza terapia con doxiciclina, claritromicina y aminoglucósidos, ¿ok? Casi que triple terapia.
para que la persona pueda sobrevivir, aparte de líquidos intravenosos, cuidados intensivos si los amerita, pero más que todo los antibióticos de manera inmediata para que puedan eliminar esta bacteria. Ahora vamos a ver juntas la Yersinia, pseudotuberculosis y enterocolitis. Estas son diferentes porque no van a fermentar lactosa, sí van a producir lo que sería la ureasa, son oxidasa negativo, son móviles a cierta temperatura en 25 grados centígrados y después, si llega a los 27 grados centígrados, llegan a ser inmóviles porque los flagelos no logran establecerse en esta temperatura. Ellas sí son parte de la flora bacteriana del sistema digestivo de algunos animales, pero no del ser humano. Por lo menos de la Yersinia enterocolítica van a haber 50 serotipos, van a poseer enterotoxinas termoestables y sobreviven a los 4 grados, o sea, a la congelación, ¿ok? Ellas en su mayoría se van a reproducir en el sistema digestivo, en lo que sería la parte del ilion, fermentan sacarosa y no son proteolíticos. O sea, es muy poco común la enfermedad disentérica por esta bacteria, pero cuando se da, en su mayoría son en niños y ellas, como inflaman los vasos linfáticos del sistema digestivo, pueden ocasionar un cuadro parecido se me fue el nombre, tuve un lapsus mental, no es pancreatitis, se me fue. Ay, ¿cómo se me va a olvidar? Bueno, de ahorita les digo, se me fue el nombre de la enfermedad. Ah, apendicitis. Ajá, ellos van a cocinar la apendicitis. ¿Por qué? Porque la apendicitis es la parte final del colon, ¿ok? Es un órgano pequeño que va a estar irrigado por vasos linfáticos y cuando estos se inflaman van a ocasionar un cuadro igual a lo que sería la apendicitis, que es dolor, ¿ok? En la fosa ilíaca derecha, que va a ocasionar fiebre, va a ocasionar diarrea, pero hay que saberla diferenciar, por eso existen exámenes como la biometría hemática o hematología completa, para ver si de verdad hay una desviación de los linfocitos y el examen de orina y de heces para ver que esté o no la presencia de esta bacteria, ¿ok? Es un diagnóstico diferencial. Y tenemos la Yersinia pseudotuberculosis, que en total tiene 6 serotipos, pero el serotipo 01 es el único que tiene la capacidad de formar enfermedad en el humano. En su mayoría se dan en formas espontáneas, pero son parte de las bacterias atípicas para crear la neumonía típica y casi que es en un 0,5% su frecuencia. No se conoce su mecanismo de patogenicidad porque es muy poco común. Y lo que sí es que se llama pseudotuberculosis porque tiene características igual a la enfermedad de lo que sería la tuberculosis, ya que ellas forman las cavernas que se ven en el rayos X, que veremos mejor cuando veamos el bacilo que causa la tuberculosis, ¿ok? Aquí podemos ver la foto de la Yersinia con sus flagelos. Okay. Ahora vamos a ver los vibrios. De los vibrios, el más importante y el que también ha sido muy famoso en la historia es el vibrio cholerae. ¿Alguien me puede decir qué enfermedad causa esta bacteria? Nada más por el nombre deberían saberlo. Cólera, exacto. Ella en su mayoría se va a encontrar en aguas marinas y de superficie. Tienen que ser cultivadas en medios específicos como el hangar de tiosulfato citratus bilisacarosa, ¿ok? Que es de un color amarillo. Y ahí se van a ver como colonias amarillas, ¿ok? Aquí podemos observar. El medio selectivo es verde, me equivoqué de color, y las colonias van a ser de un color amarillo. Esa va a ser la forma más eficiente y rápida de identificarlos. Ellos son vibrios porque a pesar de que sí son bacilos y son aerobios, suelen ser
curvos, ¿ok? En forma de coma, como vimos en la primera clase. Son móviles, solo van a poseer un flagelo, como vemos aquí, en un solo lado, y ellas sobreviven en pH alcalino, ¿ok? Eso quiere decir que para que esta bacteria llegue al sistema digestivo, más que todo a lo que sería el colon, y pueda causar la enfermedad del cólera, ella tiene que pasar por el estómago una gran cantidad, pero aquellas personas que sean propensas, que tomen antiácidos o toda aquella enfermedad que disminuya los ácidos estomacales van a ser más propensas a padecer de esta enfermedad, ya que va a ser fácil para ella pasar esa barrera de defensa del cuerpo y poder ocasionar la enfermedad. Ellos fermentan sacarosa y si en el cloruro de sodio, cuando se colocan en ella, estimulan su producción, ¿ok? Es más fácil que se produzca. Existen otro tipo de vibrio, pero lo que más quiero que tomen en cuenta es el que causa la cólera, que es el Vibrio cholerae, que es el serogrupo 01 y 0139, ¿ok? También vamos a ver los que no son estos serogrupos 01 ni 0139, que van a causar diarrea coleriforme, diarrea leve y infecciones extraintestinales, pero muy poco comunes. Tenemos el Vibrio para hemolíticos, que va a causar la gastroenteritis y infecciones intestinales. Y tenemos los otros que van a ocasionar infecciones en el oído, heridas, tejidos blandos y otros lugares extraintestinales, pero son muy poco frecuentes, ¿ok? El Vibrio cholerae es el grupo CO1 y O139 son los que ocasionan el cólera. Ah, y aquí les puse una frase que a ver quién adivina de qué libro es. Tienen que saberlo porque nada más tiene el nombre de la enfermedad. Se las leo. Era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. Y es un libro que nos mandan a leer mucho en el bachillerato y que fue inspirado justamente en esta enfermedad. Nadie se lo sabe. El médico debería saber cultura general de todo. Exacto, Amor en tiempos de cólera, de Gabriel García Márquez. Se los recomiendo. Que fue inspirada justamente en esta enfermedad, ¿ok? Porque en Colombia y Latinoamérica fue muy... Llegó de último esta enfermedad después de pasar por Europa, por América del Norte y después llegó a América Latina y causó estragos porque lo malo de esta bacteria, como vamos a ver ahorita en la patogenicidad, es que hay mucha, pero mucha en exceso pérdida de electrolitos, ¿ok? El, el Vibrio cholerae 01 tiene tres tipos de serotipos, el Inaba, Hikojima y el Ogawa. ¿Ok? Siempre van a causar la misma enfermedad del cólera, pero recuerdo que una vez me lo preguntaron que cuáles eran los serotipos, así que se los digo aquí. Y van a formar lo que sería el biotipo clásico y el TOR. La única diferencia que tienen estos dos es que el TOR produce enzimas hemolicinas, ¿ok? Ellos dos van a tener lo que sería el antígeno H flagelar termolábil, que es el flagelo que le va a dar la movilidad. Solo el serotipo 139 va a poseer cápsula. El otro que se divide en estos serotipos y en estos biotipos no va a tener cápsula, ¿ok? Ellos van a poseer enterotoxinas termolábil, que adivinen qué hacen estas enterotoxinas. Igual que mucho de la salmonela y la shigella van a dividirse en dos partículas, A y B. La B va a permitir que la A pase a la célula hospedadora y va a haber producción de CAM, ¿ok? De ATP va a pasar a CAM, ¿ok? Eso va a ocasionar que haya pérdida de electrolitos y haya un consumo de líquido, ¿ok? Pero esta enterotoxina es súper potente y va a ocasionar que la persona pierda aproximadamente de 20 a 30 litros de agua
por día, ¿ok? La diarrea, antes agarraban a los pacientes, lo ponían en camillas y las camillas tenían un hueco en donde estaba la parte de la entrepierna para que ellos pudieran evacuar directo a un tobo, porque era tanto la frecuencia que tenían que ir a evacuar que ni siquiera podían pararse y llegar al baño. Y por eso es que esto es lo que mataba a las personas, el nivel tan grande de deshidratación que causa esta bacteria, porque hay pérdida de mucho líquido, ¿ok? Entonces es muy importante también, por lo menos en África, donde es endémica también esta enfermedad, que haya, más que antibiótico-terapia, haya terapia con fluidos y electrolitos endovenosos de manera inmediata, porque se deshidratan de 24 a 48 horas y enseguida se morían deshidratados por shock. ¿Okay? También van a producir otras endotoxinas y son patógenas nada más en el ser humano. Aquí podemos ver cómo era, bueno, cómo sigue siendo en África la enfermedad de la cólera. Y lo más característico de esto, para darte cuenta, aparte de la agresividad de las evacuaciones y que también hay presencia de vómito, es que la diarrea va a tener una consistencia igual a la del agua de arroz, ¿ok? Así que miren cómo era eso. Nada más hay electrolitos, a la persona no le da tiempo de comer, todo lo que toma lo va a botar y por eso es que es tan agresiva esta enfermedad y creó tantas muertes en el mundo, ¿ok? Ok, ahora vamos a pasar a lo que serían los Campylobacter. Ellos van a ser móviles y la diferencia es que van a ser bacilos en forma de S. Van a producir enterotoxinas termolabil, ¿ok? Y también van a poseer solo un flagelo para su movilidad. Y aquí podemos observar la forma de S o en espiral. Son anaerobios estrictos, ¿ok? Y van a formar colonias grises o incoloras. Necesitan medios selectivos en donde no haya mucho oxígeno, sino mayor dióxido de CO2. Van a ser oxidasa positivo, catalasa positivo y no van a fermentar carbohidratos. ¿Okay? Hay dos tipos de campylobacter, pero es muy difícil a nivel de coproanálisis, un examen de diferencial. Se dice que el 10% de las enfermedades diarreicas causadas por Campylobacter jejuni son en realidad causadas por Campylobacter coli. La única manera como para diferenciarlo es que el jejuni va a sobrevivir a 40 grados centígrados, ¿ok? Si el cultivo lo coloca a esa temperatura, va a eliminar todas las bacterias que no pueden sobrevivir a tanta temperatura tan alta y ella va a ser la que sobrevive. La plasma estudiada por ello y también va a poseer toxinas en su membrana, va a estar productora de enterotoxinas y toxinas citoplasmáticas. ¿Okay? El Campylobacter coli también va a causar la infección, a diferencia de que sobrevive a grandes temperaturas y como les mencioné antes, el 10% de las enfermedades causadas por esta van a ser identificadas causadas por Campylobacter jejuni, ¿ok? Son muy poco comunes, casi no se ven, así que como pueden ver, la variedad de todas las enfermedades que causan, de todas las bacterias que causan enfermedades intestinales, lo mejor es mandar a hacer su coproanálisis y esperar el resultado, porque casi todas las clínicas y las enfermedades causadas por ellas van a ser iguales, dependiendo si ha pasado mucho tiempo, la enfermedad evolucionaba mucho, va a haber presencia de sangre, no, como son de etiología bacteriana, siempre va a haber con heces, ¿ok? Eso es lo que da signos de una diarrea por origen bacteriana. Entonces, siempre es ideal mandar un examen de heces cuando el paciente no haya tenido mejoría, porque también cabe destacar que la mayoría de las bacterias van a causar enfermedades diarreicas, pero van a estar de manera espontánea, ni siquiera van a necesitar antibióticos. ¿Okay?
Y por último, esta sí quiero que la prenda de todos lados, de arriba y de abajo, es la Helicobacter pylori, porque esta bacteria ha sido muy importante porque es la bacteria y la única que se conoce hasta ahora que tiene la capacidad de soportar los jugos gástricos del estómago y vivir en la mucosa gástrica, ¿ok? No se conoce ninguna otra bacteria que haya logrado eso. Ella va a ser vertidos en forma de heces, van a ser móviles. Le pongo dos cruces porque van a ser una de las bacterias que poseen más flagelos y poseen de 4 a 9 flagelos por bacteria, y por eso es que les va a dar tanta movilidad para llegar a la mucosa gástrica. ¿Okay? Como podemos ver aquí, van a ser solo un lado, pero van a ser varios, de 4 a 9. Eso le va a dar rapidez para llegar a su sitio donde hace la infección, que es en la mucosa gástrica. Van a formar colonias translúcidas, como podemos ver aquí. Son oxidasa positivo, son catalasa positivo y uriasa positivo. Le puse dos cruces porque ellas producen demasiado de esta enzima y por eso es que logran atravesar los jugos gástricos, ya que el bicarbonato de sodio y el amoníaco que los va a degradar van a convertir el medio en alcalino y va a poder degradar el pH del estómago, que suele ser elevadamente ácido, y luego se va a alojar en la pared en donde casi llegan a estar en un pH fisiológico, ¿ok? Por eso es que tienen también propiedades de adhesina, porque se van a adherir a la mucosa, y necesita cultivarse en medios selectivos con antibióticos como la vancomicina y el trimetoprim. Eso va a ser una de las tareas que les voy a dejar. Van a investigar los mecanismos de Helicobacter pylori, ¿ok? Los mecanismos de resistencia, y me lo van a colocar en el resumen. Y ellas van a sobrevivir en pH neutro. Entonces, también van a producir proteasas, que esta es la que va a modificar también el pH del estómago para convertirlo en un pH neutro. Entonces, como tal, ellas no es que pueden sobrevivir en un pH tan ácido como los jugos gástricos, sino que al venir de materia contaminada, alimentos contaminados de la calle, ella va a llegar a lo que sería el estómago, ¿ok? Y con lo que sería su movilidad, su capacidad para producir uriasa y proteasa, ellas van a poder de manera momentánea poder neutralizar el ácido de las paredes estomacales, va a atravesar la mucosa y va a vivir dentro de la pared estomacal, ¿ok? Ahí, dentro de la pared estomacal, ya técnicamente el pH llega a ser neutro, de 7, que lo hace un medio ideal para que la bacteria pueda proliferar y seguir existiendo. Debido a que la uriasa va a producir amoníaco, eso es un material tóxico para el estómago y va a ser uno de los primeros causantes de úlceras gástricas, ¿ok? Antes se utilizaba tratamiento para las úlceras gástricas y para la gastritis nada más con inhibidores de la bomba de protones, que son el omeprazol, el pantoprazol y el lansoprazol. Pero luego del descubrimiento de esta bacteria y de que es la principal causa de la gastritis y de las úlceras, se dieron cuenta que debían utilizar antibióticos aparte de estos inhibidores de la bomba de protones, ¿ok? Porque apenas el paciente dejaba de tomar el omeprazol, el lansoprazol, los síntomas volvían de nuevo. Por lo tanto, esta bacteria va a producir primero gastritis, luego va a producir úlceras gástricas o duodenales y puede llegar al tal extremo de ser una de las principales causas de cáncer gástrico, ¿ok? Por eso es que es tan importante esta bacteria. Quiero que me investiguen la diferencia entre úlceras duodenales y gástricas y lo que es en sí la gastritis, ¿ok? El método para diagnosticar esta bacteria, el mejor, es por una biopsia del epitelio gástrico,
en donde se hace una prueba rápida de ureasa para ver si hay presencia o no. Si hay presencia de ureasa, significa que está el Helicobacter pylori. Para tratar a esta bacteria se debe tomar en cuenta que debemos mandar doble terapia, que es la claritromicina con la amoxicilina, ¿ok? Y aproximadamente por 14 días debe ser la terapia, más el omeprazol y el bismuto, que es una sustancia antiácido, ¿ok? Que se conoce más como el Pepto-Bismol, que es jarabe rosadito, que nunca lo vi en Venezuela, pero antes sí se veía. Y se colocan esos 4 medicamentos para tratar esta bacteria. Se estima que entre un 80 y 84% la bacteria es eliminada en su totalidad. El otro porcentaje ella logra sobrevivir, ya que es difícil que los antibióticos realicen su mecanismo de acción a nivel estomacal, ya que el estómago degrada absolutamente todo. Y por eso es que suele haber otra vez la presencia de la enfermedad, ¿ok? Y creo que esta era la última. Sí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Entendieron todo? Me voy entonces. Ah, sí, cuando me preguntan que si en el resumen se pueden pasar de las 2 hojas. Sí, cuando les mando a investigar algo es para que lo coloquen en su resumen y posiblemente también lo pregunten en las clases, ¿ok? Mecanismo de resistencia del Helicobacter pylori, el concepto de la gastritis, diferencia entre las úlceras gástricas y duodenales, ¿ok? ¿A qué se debe el color blanquecino de las heces por cólera? Eso es debido a la pérdida de electrolitos, ya que hay gran cantidad de sodio en ellos, ¿ok? Y por eso le da un aspecto blanquecino. ¿Para cuándo es el resumen? Para el viernes, como siempre. ¿Cuáles son los síntomas más comunes del Helicobacter pylori? Los síntomas de la gastritis, por eso es que se los voy a mandar a investigar, porque es como que la primera etapa del daño de la mucosa gastrointestinal. Primero hay inflamación de la mucosa, que sería la gastritis, entonces la persona tiene dispepsia, tiene náusea, tiene reflujo, ¿ok? Esos son los principales, mayoritariamente después de comer. ¿Alguna otra pregunta? Esperaba más preguntas de estos temas. Sí, el helicobacter es el agente causal de la gastritis. En realidad es el único agente causal de la gastritis, porque la gastritis es causada por el helicobacter, ¿ok? El número 1. En segundo lugar, existe la gastritis medicamentosa, que es por el gran consumo de los AINES, es decir, del ibuprofeno, del diclofenac, ¿ok? Y el tercer causante de la gastritis es el estrés, ¿ok? También se ha demostrado que el estrés daña la mucosa gastrointestinal y por eso también puede haber reflujo y gastritis, pero es una gastritis más que todo sintomática. Pero esas son las 3 principales causas de la gastritis y obviamente en niños, personas jóvenes, se ha demostrado que como no toman tantos antiinflamatorios, no son personas con enfermedades con morbilidades y que estén bajo tanto estrés, sino que comen materia infectada por esta bacteria y entonces causa lo que sería la gastritis. ¿Cuáles medicamentos no se pueden aplicar con el helicobacter? Bueno, al principio se aplicaba, pero no entiendo, ¿de que algo que vaya a empeorar la enfermedad o es porque el antibiótico no, la bacteria sea resistente? Las dos cosas. Ok.
Primero, la Helicobacter tiene múltiples mecanismos de resistencia. Antes se creía que funcionaba el metronidazol, se usó por un tiempo hasta que se demostró que el 80% de la Helicobacter eran resistentes a esta bacteria y por lo tanto se sustituyó por la claritromicina, que se demuestra que un 90% de las bacterias son sensibles a este antibiótico, más la amoxicilina, ¿ok? Como tal, un medicamento que no se puede aplicar para empeorar la enfermedad, en realidad sería aquellos que causen más acidez en el estómago, que son las dietas que se van a hacer para, o sea, que son las medidas paliativas para tratar una gastritis. Cuando uno tiene una gastritis, el médico suele suspender lo que serían los picantes, las comidas pesadas de noche. Serían esas cosas, más que todo son cosas paliativas para evitar que haya un exceso y un exceso de producción de los jugos gástricos, ¿ok? Todo lo que aumente la acidez. Ajá, esta pregunta de Ricardo. Y las últimas dos gastritis que mencionó, la medicamentosa y por estrés, no son crónicas a diferencia de las infecciones por el Helicobacter. No, porque son totalmente cosas aparte. La gastritis crónica y la aguda son clasificaciones. Pero si tú, por ejemplo, tienes una gastritis aguda por Helicobacter pylori, no la tratas bien, vuelve a aparecer porque usan mal el tratamiento o es parte de ese porcentaje en donde el antibiótico de terapia no causó la eliminación de todas las Helicobacter pylori que habían en la mucosa, entonces va a seguir evolucionando hasta convertirse en una gastritis crónica, ¿ok? Al igual que la gastritis por estrés suele ser aguda, con terapia de control de estrés y que la persona vea al psicólogo y todo eso, porque se ha demostrado que necesitan psicoterapia, se puede curar también, ¿ok? La medicamentosa en su mayoría sí suele ser una gastritis crónica porque se da al pasar de los tiempos, por lo menos aquellas pacientes que sufren de artritis, de miastenia gravis, que son enfermedades donde necesitas tomar casi que a diario los AINES y los analgésicos. Ya cuando pasan aproximadamente 10 años empieza a verse la mucosa gástrica afectada y ya es algo crónico que ya el daño está hecho y no se puede, ¿cómo se dice? Retroceder. ¿Sí respondí la pregunta? Una última pregunta. Los doctores recomiendan el consumo de lechosa para aliviar síntomas de gastritis. ¿Sabe a qué se debe eso? Sí, porque la lechosa tiene lo que sería el bicarbonato de sodio, la leche tiene lácteos y son todas esas sustancias que van a van a cortar lo que sería el pH ácido y van a reducir la producción de jugo gástrico, ¿me entiendes? Pero sí funciona. Lo de la lechosa sí funciona. Lo del bicarbonato también funciona, pero justamente como hay una reacción química, al tener contacto con los jugos gástricos van a crear en la persona gases, dispepsia, que es incomodidad, distensión abdominal. Entonces no se recomienda mucho, aparte de que puede causar cálculos en los riñones. Entonces nada más se recomienda usarlo una vez a la semana cuando los síntomas de la gastritis estén demasiado fuertes, ¿ok? Y bueno, no hay más preguntas.